hoy hacerles una presentación breve sobre el plan que acabamos de culminar. Estoy acompañado por varios colegas hoy con los cuales hemos trabajado en este proyecto de decreto y en la primera fase de implementación de la cuarentena inteligente. Antes de entrar propiamente en una breve presentación que vamos a tener aquí, quiero comentarles un par de historias reales y ejemplos que pueden ayudarnos a visualizar el concepto principal que respalda la primera fase de la cuarentena inteligente y algunas cuestiones que son muy importantes. Hemos tenido un caso reciente en el cual un connacional ingresó por la zona de Capitán Bao. Lo hizo sin los controles pertinentes, burlando supuestamente esos controles de frontera. Posteriormente fue a su familia donde tuvieron un evento social y finalmente su hijo ha tenido ahora un cuadro positivo y se encuentra internado, afortunadamente con buena evolución. Pero esto refleja realmente que cuando sorteamos este tipo de controles, en realidad estamos generando un perjuicio que puede ir a un ser querido. Recientemente también tuvimos una reunión muy productiva con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, donde estábamos repasando algunos de los conceptos que deben llevarse adelante en las industrias, en las fábricas. Y explicábamos un poco el concepto de las cuadrillas. Este concepto de las cuadrillas, que es que grupos de personas trabajen juntas, que incluso coman juntas, que trabajen en turnos distintos o, por ejemplo, por periodos de una semana, hace que en caso de que haya una persona con un cuadro positivo o un contacto de positivo, entonces la gente que va a cuarentena, esa gente que va a cuarentena, entonces es limitada y permite que la industria o que la fábrica siga funcionando. Lo más importante de esto en realidad es que el control tiene que estar dado por el propio interés de la fábrica, debido a que si no se da así, quien va a cerrar la fábrica no es el gobierno nacional ni las autoridades, sino el propio coronavirus, ¿verdad? Porque al haber enfermos, eso va en contra del interés del trabajador y naturalmente también de las fábricas y de las industrias. Finalmente, quiero dirigirme también a los niños, niñas que nos ven ocasionalmente acompañados de sus padres y que a veces también necesitan entender estos conceptos de salud pública en términos sencillos. Y quisiera usar el ejemplo de los colegios y de los niños en sus casas para poder entender a dónde apunta esta primera fase. Supongamos por un momento que las maestras, en vez de recibir a los niños en los colegios, visitan las casas de cada uno de sus estudiantes. Van uno a uno en cada una de estas casas y al entrar ahí, los padres de familia toman todos los recaudos pertinentes, el lavado de manos, el cuidado de contacto, mantener la distancia de al menos 1,5 metros con los demás, usar la mascarilla pertinente. Entonces, la profesora entra con esos cuidados y los riesgos son mínimos. Si invertimos eso y cada uno de los niños va al colegio, lo que ocurre es que aumenta el riesgo de contagiarse, pero aquí es donde entra el concepto más importante. Los contactos ya no son rastreables. En el caso de la maestra que va a la casa de un niño, esa maestra, entonces si ella enferma, puede decirle a Juan, a José, a Carlitos, que ella estuvo en esa semana, que está con síntomas, y entonces esas familias se enteran, los contactos son limitados. Del mismo modo, si una de esas familias tiene a alguien con síntomas, puede avisar a la profesora o también al plomero que vino en esa semana que están con síntomas positivos. Los contactos son limitados. Si uno va a la escuela y se produce un contagio, ahí cada niño con cada familia extendida, entonces representa un conglomerado de gente y hay un número y una diversidad de contactos incontrolables y ahí entonces la dispersión del virus es más frecuente. Este periodo de fase primera de la cuarentena inteligente va a ir del 4 al 25 de mayo.
En el espectro de medidas que podemos tomar, por un lado tenemos la cuarentena absoluta, con las medidas extremas que se han tomado, y del otro extremo tenemos no hacer absolutamente nada. La idea es recorrer un camino gradual con aquellas actividades que tienen el menor riesgo posible, que tienen la mayor posibilidad de adherencia al protocolo de sanitario estricto, de modo a reducir siempre las chances de un aumento de la velocidad de propagación del virus, que por otro lado es una situación que va a ocurrir indefectiblemente, independientemente de las medidas que se puedan tomar. Hemos adelantado en un reporte anterior que estas fases van a tener una duración de 3 semanas. Poco antes de terminada la fase se va a hacer una valoración en base a ciertos indicadores que van a permitirnos continuar hacia la siguiente fase o en todo caso poner el freno de mano o incluso retroceder. Aquí, sin entrar en muchos detalles, quiero mostrarles algunos de esos indicadores que vamos a usar. Vamos a usar los números absolutos, por ejemplo, los que están ustedes acostumbrados a recibir a través de los reportes nocturnos que hacemos de vigilancia de la salud. En ese caso, los números absolutos de los casos que tenemos confirmados, aquellos que son recuperados y la diferencia entre ellos. También vamos a presentarles la ocupación de camas que tenemos en terapia intensiva y la ocupación de camas COVID, o sea, de camas respiratorias. Además, a la extrema derecha, aquí, en el nivel superior, van a ver a través de 5 o 6 técnicas distintas, estadísticas, cada una tiene ventajas y desventajas, no voy a elaborar mucho en ello, pero vamos a hacer una prospección, es decir, un pronóstico educado de dónde puede ir el número, el aumento de necesidad de camas a unos 15 días más adelante. Aparte, a la izquierda abajo también tenemos lo que es el concepto RO, que es simplemente la contagiosidad del virus, que está aumentando o disminuyendo. Vamos a comparar la semana anterior con la semana actual. Y el último, a través del call center, a través de las llamadas, ver cuál es el número de las llamadas que reportan al menos entre 2 y 4 síntomas y correlacionar eso también con el número de casos que vamos reportando. En resumidas cuentas, sin entrar en demasiado detalle, la reunión de los expertos que va a analizar estos indicadores por separado e integrado nos van a hablar de una suerte de semáforo que nos va a permitir tomar la decisión juntos, y eso es lo que vamos a compartir con toda la ciudadanía. Es muy importante tener en cuenta que aquellas personas que no están exceptuadas en esta nueva fase de la cuarentena deben permanecer en casa. Es la mejor colaboración que podemos hacer como ciudadanía. A los ya exceptuados, recordemos todo lo que tiene que ver con el personal de salud, la cadena alimenticia, el sector agropecuario, etcétera, los sectores de seguridad y de servicios esenciales, se suman ahora otros grupos. Las obras civiles en todo lo que tiene que ver con la construcción a cielo abierto. Aquí estamos hablando de cimientos, de estructuras, de mampostería en altura, etc. Industrias que puedan adecuarse al protocolo sanitario de todo tipo. Y los servicios a domicilio, el domicilio personal, así como domicilio laboral. Eso quiere decir, por ejemplo, que un escribano puede ir a la casa del cliente, pero no aún el cliente ir a la oficina del escribano. Y así sucesivamente, un peluquero puede ir a la casa del cliente, pero todavía no recibir en la peluquería, por los conceptos que he explicado al inicio. Las regulaciones de transporte siguen, como ustedes conocen, el transporte con el uso obligatorio de mascarillas, sentados, en el caso de los ómnibus, en el caso de los Uber, de los taxis. Entonces, mascarilla siempre, en todo momento. Y también recomendamos que se vaya con la ventanilla abierta en lo posible, que también es un mecanismo de protección. Otro elemento que se incorpora a partir de esta etapa es la actividad física individual para la caminata, para el trote. Esto se va a dar, por un lado, en aquellos parques cerrados que tienen accesos controlados. Se va a hacer dentro de una franja horaria, entre 6 de la mañana y 19 horas. Entre las 6 y las 8, en esos parques va a estar destinado exclusivamente para personas de 60 años para arriba. Y en el horario de las 9 a las 19, entonces va a ser para las personas adultas en otro horario.
También están habilitadas los parques y las personas pueden salir a hacer ejercicio 500 metros a la redonda de su casa. En el caso de los parques es en el perímetro de los parques. No se pueden usar las áreas comunes como los parquecitos o las áreas de ejercicio específicas. Finalmente es importante entender el concepto de que en este barco estamos todos juntos, ¿verdad? Después, las medidas no van a ser evaluadas por el gobierno nacional, sino que estas medidas van a ser evaluadas por el coronavirus. En la medida que no cumplamos con esto, entonces el resultado va a ser un aumento importante de los casos y realmente va a ser un perjuicio general para todos y nos va a obligar a aplicar el freno o a retroceder. Así que es muy importante entender que aquí realmente tenemos que trabajar de manera integrada. También es necesario entender que van a sumarse algunos cambios necesariamente al tomar este tipo de excepciones adicionales. Una de ellas tiene que ver con el tránsito propiamente. El tránsito de por sí no refleja un empeoramiento de la situación. Para eso tenemos esos indicadores de los que hemos hablado y en cuanto la gente respete los cuidados que debe tener dentro de los vehículos, por ejemplo, entonces eso es correcto y es natural. En todos los países del mundo, independientemente de las medidas y de la situación, aún con la cuarentena total, ahí va a haber un aumento progresivo de los casos. La idea es que nosotros vayamos controlando eso con la ciudadanía. Vamos a estar exponiendo estos indicadores de manera más transparente. También a aquellos que son investigadores en el portal del Ministerio de Salud Pública tienen más datos puestos de manera más amigable para que los puedan utilizar y hacer sus propias investigaciones. Así que lo que va a definir realmente dónde estamos son estos indicadores que ya he mencionado antes, ¿no? No quiero terminar esto sin enfatizar lo suficiente el hecho de que todo lo que se ha capitalizado hasta aquí tiene que ver no solo con el distanciamiento social o el distanciamiento físico, tiene que ver con la incorporación de medidas de higiene que hoy nos permiten estar bastante bien en lo que tiene que ver con los números, pero no solamente en términos de COVID, también hay menos conjuntivitis, hay menos gastroenteritis, hay menos infecciones respiratorias, hay menos accidentes de tránsito, entonces hay que cuidar eso. Lavado de manos, distancia física, mascarilla y en el ámbito laboral, con nuestro grupo de trabajo, el concepto de las cuadrillas que estamos introduciendo. Quiero también mencionar que estamos trabajando de manera muy integrada con muchos otros colectivos. Hemos hablado en particular, por ejemplo, con la iglesia, con otros colectivos económicos. Las fases no están escritas en piedra, pero deben respetar los conceptos que hemos hablado y sobre todo esa gradualidad dentro del espectro, desde las medidas más estrictas hasta la cotidianidad. Y como hemos enfatizado varias veces, nuestra línea de base va a ser el modo COVID de vivir o un modo con higiene de vivir que ya no es negociable. Aquí en el Ministerio de Salud, cuando uno entra, hay una leyenda que está escrita en la entrada principal que dice que la salud es la ley suprema del pueblo. Muchas gracias. Estamos atentos, yo y mis colegas, para cualquier consulta que tenga la prensa. Una consulta de Radio Ñandutí. ¿Existe realmente tensión con los ministros del sector económico? Anoche el rumor fue que casi lo llevó a renunciar. No, ninguno, absolutamente. Aquí me acompaña el ministro Benigno López, mis colegas, la doctora Carla Bacigalupo, Liz Kramer. Estamos realmente, no hay absolutamente nada. La siguiente consulta del mismo grupo de medios: ¿estamos en condiciones de implementar una cuarentena inteligente de ingresos? Sí, yo creo que es así, pero además quiero remitirme un poquito hace poco estuvimos haciendo una analogía con una travesía de un barco enfrentando la necesidad de llegar a un puerto y teniendo que atravesar una tormenta y con una estructura y unas provisiones que son limitadas. Hay que analizar y tener en cuenta la realidad de que uno puede
enfrentar o desviar la tormenta hasta cierto punto, pero necesariamente después tiene que caminar por la periferia de ella para poder llegar de manera sostenida y de manera realista también a los objetivos. ¿Cuántos médicos y enfermeras están en cuarentena en Santa Rosa de Laboral? Sí. Al niño de 2 años. Sí, actualmente, bueno, inicialmente el director dispuso la cuarentena de 30 funcionarios de personal de blanco. No obstante, tenemos una delegación de la Dirección de Vigilancia de la Salud y el lunes va a ir otra de enfermedades transmisibles que va a hacer una evaluación más estricta del nivel de contacto y de riesgo que han tenido. Y estamos seguros de que eso se va a limitar en mayor medida una vez que se hace una evaluación estricta epidemiológica. Lo que respecta a reuniones familiares, de amigos, cumpleaños, festejos privados, ¿en cuál de las fases se podría realizar? Sí, todavía hay que esperar porque en el mismo concepto que señalé antes, ahí vamos a tener varios núcleos familiares, conglomerados distintos. No en la primera ni en la segunda etapa, por lo menos. Eso vamos a ir evaluando con el tiempo. ¿Y a la madre entonces prohíbe ese trabajo? Efectivamente, yo creo que la mejor forma de mostrar afecto en tiempos del COVID en este momento es un pequeño sacrificio, pero que va a redundar después en la posibilidad de un abrazo sin riesgos. ¿Qué respuesta da el pedido de los obispos de que vuelvan las misas y en cuáles de las fases podría volver a realizarse? Sí, justamente mencionaba eso. Tuvimos una reunión la semana pasada y tenemos marcada una reunión la semana que viene. La idea es trabajar sobre ciertos protocolos estrictos y la posibilidad de gradualmente ir llegando a acuerdos que estén siempre enmarcados dentro de las directrices de salud. Consulta del diario ABC, ¿cuál es el porcentaje de insumos que cuenta el Ministerio de Salud a la fecha? ¿Es suficiente para iniciar la primera fase? Sí, bueno, no tengo exactamente en mente, pero le invito a ese medio a que entre al tablero del Ministerio de Salud Pública, donde eso está establecido en detalles. Lo que puedo decir que recuerdo a priori, tenemos ya más de 1.250.000 mascarillas distribuidas, 75.000 mascarillas N95. Estamos allá por cerca de 500.000 o más de 500.000 batas quirúrgicas. Y tenemos además mamelucos por arriba de 8.000 más o menos. Pero eso es lo que tenemos y eso está en el tablero donde además de las metas establecidas y el porcentaje de cumplimiento, tenemos también lo que tiene que ver con las adquisiciones, las donaciones y también los contratos de recursos humanos que ya superan los 1.100 en el ámbito de contingencia. Y en ese tablero tienen el nivel de detalle, la distribución por regiones e incluso por hospitales si fuera necesario. Consulta del Canal 13. ¿Por qué se optó por tener en albergues a los paraguayos que llegaban del exterior? ¿No hubiese sido mejor que cada uno esté aislado en sus casas para evitar contagios, como se llama en los albergues? No, yo creo que esa medida precisamente ha disminuido la contagiosidad. Ha sido una medida que seguramente puede ser mejorable y ajustable, pero el albergue y la cuarentena obligatoria ha contribuido en gran medida. Esto debe ser perfeccionado sin ninguna duda, pero hoy en día es así. Incluso hemos perfeccionado también el testeo de estos pacientes y la mayoría de los casos de la última semana y media, al menos 2 semanas, son personas que están en estos sitios de cuarentena. Una consulta para el ministro Acevedo. ¿Dispositivos de control vehicular se seguirán realizando por día, por chapa? Los controles seguirán siendo iguales y tan estrictos como antes. El tema de las chapas todavía vamos a continuar porque es una forma de descongestionar. Obviamente que los controles, y esto es un protocolo que vamos a construir con la ministra del Trabajo, con la ministra de Industria y sobre todo con la Fiscalía, de tal suerte a que nuestro control no se limite a la pregunta tradicional, muy me la de documento muy parejo, sino que sobre todas las cosas ir a vigilar en los lugares de trabajo si se cumplen o no los protocolos sanitarios. ¿Tenemos resultados de los controles realizados a la fecha? Sí, tenemos muchos y la Fiscalía tiene
una cantidad superior a los 3.000 imputados. Nosotros en la policía tenemos casi 5.000 aprehendidos, lo cual significa que no siempre la gente cumple con las exigencias del Ministerio de Salud. No obstante, podemos estar satisfechos, aunque no del todo, por el comportamiento ciudadano. Y gracias a ello tenemos los indicativos que señala el Ministerio de Salud, que da cierta esperanza, lo que no quiere decir que disminuya nuestro sistema de control. Para la ministra, les quiero ver cuál es el plan o las alternativas para rescatar el comercio fronterizo, entendiendo que las fronteras serán las últimas en abrirse. Ciudad del Este está al borde del colapso. ¿Qué se prevé en estas ciudades? Bien, en realidad el tema fronterizo es un tema de altísimo voltaje, puesto que, como han escuchado hablar al señor presidente, las fronteras permanecerán cerradas. Y es también una decisión del Brasil que han extendido el cierre de fronteras por 30 días. Por tanto, ya el ministro Euclides ha visitado ciudades como Pedro Juan Caballero, que tienen ciudad hermana, con alguna idea de esbozo que tendría que ajustarse con las ciudades vecinas para ver la aplicabilidad o no. Pero el Ministerio de Salud explica el alto riesgo con relación al gran espectro que tenemos entre nuestros vecinos. Nosotros la semana que viene estaremos visitando también el Alto Paraná para abordar este tema, porque entendemos que si bien todos ellos pueden hoy abrir y hay un mercado interno ya importante porque son ciudades populosas, por tanto estarán ya habilitados algunas, las industrias, parte de los comercios vía delivery, etcétera. Las propuestas que tienen desde otro punto de vista vamos a escucharlas, y desde todo momento van a ser consideradas siempre y cuando el Ministerio de Salud considere que eso es atendible. Aquí, como digo siempre, la ley máxima es la ley de salud, y por ende esa presión tan fuerte sabemos, conocemos y entendemos, y nos apoyamos en la capacidad que tengamos de encontrar alguna alternativa para estas ciudades que en este momento la estamos analizando. La semana que viene estaremos por allá. Hay alternativas como propuestas de ciudades hermanas, pero todavía están siendo analizadas por las autoridades sanitarias. Para la ministra del Trabajo, los controles y las empresas sobre las condiciones de distanciamiento serán aleatorias. ¿Se prevén sanciones si no cumplen las medidas? ¿Cuáles serían estas y se habrían multas? Muy buenas noches a todos. Antes que nada quiero dar un saludo muy especial a todos los trabajadores de Paraguay en su día. Hoy es un día del trabajador totalmente atípico en el que en el mundo el trabajo está sometido a medidas de confinamiento para evitar la propagación del COVID. Por supuesto, hoy más que nunca, a días de implementar la cuarentena inteligente, todo lo que hace al cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional cobran un rol de vital importancia. El mundo entiende hoy que la prioridad para la adopción de esta cuarentena, este retorno paulatino a la actividad laboral, requiere en primer lugar una estricta observancia de esas normas de seguridad ocupacional. Es decir, van a hacerse los controles tanto desde el Ministerio del Trabajo, desde el Ministerio Público, por supuesto del Ministerio del Interior. Ya estamos coordinando acciones también con el ministro y también con la Fiscalía, de tal manera de adoptar estos criterios rígidos. Tenemos ya una guía laboral COVID que ya el Ministerio de Trabajo ha articulado con el Ministerio de Salud. Es una guía básica de todo lo que se controla, ese ABC del COVID laboral que el Ministro de Salud ya lo ha difundido y está siendo verificado. Las multas van a ser aplicadas, por supuesto, a través de los sumarios correspondientes. El Ministerio de Trabajo está realizando más de 100 verificaciones diarias a través de todas las regionales en 16 departamentos del país, a través de esos fiscalizadores, pero sobre todo articulando ya acciones con la Fiscalía, las gobernaciones, los municipios y, por supuesto, la Policía Nacional. Queremos que los ambientes laborales no se conviertan en focos de contagio, que el trabajo vuelva, pero vuelva de manera gradual, siempre a la espera y a la guía del Ministro de Salud, pero vuelvan como un ambiente y como un trabajo seguro. Nosotros queremos contar la experiencia que tenemos al verificar las empresas en un gran acatamiento ya en estas últimas 2 semanas verificado. Es impresionante cómo las empresas se han transformado
han adoptado estas normas de control. El Ministerio del Trabajo ha lanzado la red de agentes de seguridad ocupacional, los técnicos de cada empresa que están, digamos, ya creando y controlando las normas internas de seguridad ocupacional. Como dijo el ministro de Salud, esta transformación tiene que venir de las propias empresas. El modo COVID de trabajar y de vivir tiene que adoptarse por cada ciudadano paraguayo en los ambientes laborales y el cambio debe venir de adentro. Es así que estos agentes van a trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, y vamos a ir creando de esa manera el modo COVID de trabajar para evitar la propagación de la pandemia y que haya rebrotes en esta aplicación de fases, en este retorno gradual del trabajo. ¿Cómo se pretende ayudar a las personas que quedaron desempleadas a causa de la cuarentena? Bueno, nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos claro que las normas de seguridad ocupacional y las normas de protección social hoy son las normas más importantes, a la par de que también estamos trabajando ya con el equipo económico nacional y con sectores empresariales para la reactivación del empleo en nichos emergentes. Ahora, estas normas de protección social hoy ya están, digamos, materializándose a través del pago de compensaciones a trabajadores informales a través de PTU a cargo del Ministerio de Hacienda y a trabajadores formales suspendidos a través de las compensaciones económicas pagadas por IPS. Esto en la práctica está permitiendo que el desempleo esté bastante contenido todavía. En Paraguay tenemos sí ya muchos suspendidos en sus contratos de trabajo que no son desempleados y están recibiendo estas compensaciones. Ahora, el desempleo que ya se produjo, que de hecho ya tenemos por supuesto despidos injustificados y están aumentando paulatinamente, estamos trabajando en un plan de reconversión laboral, de reactivación del empleo de tal manera a que estas personas que fueron desempleadas puedan ser ubicadas en proyectos que ya estamos trabajando y que van a generar empleos nuevos, siempre en la medida que la cuarentena sea inteligente y que esta vuelta gradual a través de la gran conciencia ciudadana pueda ser fuerte y podamos ir reactivando toda la economía. Para el ministro Benigno López, ¿existe un reporte de las transferencias de fondos a los ministerios que se pueda dar? Está todo en la página web, en la página que se abrió, que habilitamos el jueves. Ahí están todas las indicaciones de dónde fueron todos los recursos. Básicamente 100 millones de dólares fue a IPS, 100 millones de dólares fue al Ministerio de Salud, más 240 millones al tema de protección social, de los primeros 500 millones, y desde el martes estamos teniendo ya en la cuenta el producido de la emisión de bonos, que va a ir siendo distribuido en la medida que sea necesaria, ¿verdad? Pero está toda la información en la página. Ante esta crisis, ¿se analiza suspender el IRP? No, no se analiza suspender. Algunos dueños de las pymes y trabajadores de Melec están haciendo campaña para no pagar más impuestos. ¿Por qué no se recibe apoyo del gobierno y por qué es tan difícil acceder a préstamos? Es un problema propio de la naturaleza y el riesgo que tienen estas empresas, ¿verdad? Y es también una consecuencia de la informalidad en la que tuvimos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces eso prohíbe o inhibe que hoy tengan un acceso normal al crédito. Creo que Liz puede dar alguna idea adicional. Sí, le invitamos a todos a ver en la página web del Ministerio de Industria y Comercio, donde todo lo que tiene que ver con el COVID están divididos en 4 bloques y uno de ellos es tema financiero. En el tema financiero, las MIPYMES ahí van a tener acceso y conocimiento de todas las herramientas financieras que están hoy a disposición. Esas herramientas han sido construidas en las últimas semanas gracias al fortalecimiento del Fondo de Garantía, que ya existía pero que no se utilizaba. Ese Fondo de Garantía ha sido ya puesto a disposición de 37 instituciones financieras. Muchas de estas instituciones financieras, 2 o 3 semanas atrás, a pesar de las normativas de Banco Central, todavía no tenían la suficiente certidumbre para poder dar sus productos. Y sin embargo, hoy ya con el Fondo de Garantía funcionando, hay más de 12 o 14, creo que ya el día de ayer, instituciones financieras con productos muy convenientes. Además, está el crédito agrícola de habilitación, ha dado ya más de 2.300 préstamos a la fecha, también algo bastante ágil. En cuanto al Banco Nacional de Fomento, tiene varios productos, pero uno de ellos es un producto que tiene 8% de interés, 12 meses de garantía y 24
meses para pago. Y lo que es más difícil allí, o digamos el gran desafío, es el poder analizar el análisis del crédito, donde está recibiendo el Banco de Fomento un apoyo para fortalecer ese rol, pero desde el Ministerio de Industria y Comercio tenemos una unidad creada específicamente que trabaja con, en este momento son 31 gremios de MIPYMES. Fuimos entrenados desde el sistema financiero para asistirle a los líderes de las MIPYMES, para que estos a su vez transmitan a sus asociados la mejor manera de presentar las carpetas y cuál es el producto financiero que mejor se ajusta a su realidad. Entonces, en la página MIC, de la página del Ministerio de Industria y Comercio, van a encontrar, por ejemplo, en MIPYMES tipo 1, qué tipo de crédito es el ideal para ese tipo de empresas, mediana empresa, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí también tienen todos los productos, las tasas, inclusive los tiempos de gracia, todas las ofertas que vamos recogiendo y que digo, han ido creciendo en los últimos días. Por tanto, con el refuerzo que va a tener, ya tiene media sanción en el Congreso, un refuerzo para el Fondo de Garantía de 276 millones de dólares. Ese refuerzo que está con media sanción, una vez que sea sancionado, le va a permitir a la Agencia Financiera de Desarrollo dar garantías por más de 1.300 y poco más millones de dólares de vuelta a más instituciones. Y ahí hay instituciones que están siendo seleccionadas, que son cooperativas y casas de crédito. Por lo tanto, más herramientas estarán a disposición de más instituciones para que estas MIPYMES puedan acceder primero a la casa de crédito o a la institución financiera que le conoce. Eso es la primera recomendación. Y si no, a este espectro bastante importante de instituciones que ya están recibiendo con la primera inyección del Fondo de Garantía y del fideicomiso, más la segunda inyección que se espera, más herramientas para los créditos. Por tanto, yo les insto a que como gremio, sobre todo, se acerquen al ministerio a través de la página, y como gremio le vamos a entrenar para que presenten buenas carpetas, para que no pierdan tiempo rebotando por carpetas que no están completas y que además puedan hacer que eso sea mucho más ágil a todas las instituciones. Y le quiero pedir al viceministro de Economía, Humberto Colmán, que me complemente en ese sentido. Solo muy breve, en relación a las MIPYMES, hay que recordar que el programa PTO está dirigido a las cuentas propistas y microempresarios, donde se concentra, en el caso de PTO, el 80% del empleo de las MIPYMES. Con PTO hemos llegado a 1.100.000 personas ya a la fecha, de los 1.800.000 más o menos, que es el universo de gente que está en este segmento, por un lado. Por otro lado, los créditos que ya mencionó la ministra son ya cerca de 20 millones de dólares a 2.500 personas. O sea, estamos hablando más o menos de 120.000 millones de guaraníes en total ya los créditos concedidos por el Banco Nacional de Fomento y por el Crédito Agrícola de Habilitación. La AFD está trabajando en ampliar el espectro de entidades que va a trabajar en estos créditos. Hasta el momento están en evaluación 27 cooperativas que se van a sumar también a estos productos financieros. Solamente enfatizar esto de PTO, estamos hablando del 60% de los trabajadores del sector cuenta propista y micro que ya fueron beneficiados con esta ayuda. Otra cuestión muy importante que hay que destacar es que del total de empresas que ha solicitado la suspensión de contratos de trabajo con el pago de compensación económica por parte de IPS, el 79% son MIPYMES, es decir, las MIPYMES también con empleo formal están accediendo a la suspensión de contrato con pago de compensación a sus trabajadores. Estamos hablando de más de 5.000 micro y pequeñas empresas que han comunicado esta suspensión y que ya están enlistadas. Muchas de ellas ya están siendo abonadas por parte de IPS, y el lunes IPS va a ponerse al día con más de 60.000 trabajadores que ya están enlistados y listos para pagar IPS. Es decir, las MIPYMES no solamente tienen el programa PTO, tienen también el programa de compensaciones económicas pagadas a trabajadores formales por parte de IPS. Ministro Mazzoleni, respecto a las renuncias de los directores generales de Administración y Finanzas y de Dinavisa, se consulta cuáles fueron los motivos, si es cierto que estos dos equipos fue por una renuncia por imposición política.
Sí, muchas gracias. Hemos conversado con el licenciado Alcides Velázquez, analizado toda la situación. Él ha tenido un gesto muy importante en el sentido de poder colaborar con la misión de la institución en un momento muy delicado donde hay mucha tensión. Él ha hecho este paso al costado entendiendo que es importante para poder fortalecer, digamos, el relacionamiento con la gente en un momento que tenemos que estar realmente todos juntos para afrontar uno de los desafíos más grandes que ha tenido el Paraguay en su historia. En el caso de la doctora Lourdes Rivaldi, en el caso de ella tenía unos proyectos familiares y personales que estaban siendo demorados debido a su intención de colaborar con nosotros en este momento tan difícil, ¿verdad? También en el afán de poder hacerlo de ese modo, ella también ha decidido dar un paso al costado y bueno, todo tendiendo a colaborar siempre con la institución. En el caso de ambos realmente nosotros agradecemos sus servicios hasta aquí. Hay procesos que en este momento de investigación que se están llevando adelante en el ámbito de las compras y contratos que se ha dado. Tenemos varios organismos contralores aquí. En el caso de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, lo que está en juego del proceso es una investigación sobre documentación de ciertas empresas. No hay ningún reproche a la actuación en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y estamos muy agradecidos con la directora anterior. La consulta con respecto al tema de las fallas, en cuanto a eso asumiría usted, ministro. Las fallas en los procesos y en falta de control. Bueno, finalmente la autoridad máxima de un ministerio siempre es así. Ahora, recordemos que hasta aquí los procesos siguen en plena investigación. He explicado en varias ocasiones que ese proceso, en las circunstancias en las que se dio, en qué contexto se dio. Hemos mencionado en varias ocasiones las dificultades que aún hoy prosiguen en el mercado internacional. Hemos también hablado de 3 llamados que han sido declarados desiertos, de la imposibilidad de las empresas de poder proveernos la cantidad o en el plazo que necesitábamos, o quizás la falta de interés en base a los precios de referencia del Ministerio de Salud Pública. Recordemos a nivel internacional también que hay dificultades con los insumos de todo tipo. También que el Ministerio de Salud Pública está cumpliendo a rajatabla el contrato y está llevando adelante todos los procesos que son naturales en el cumplimiento de esto, ¿verdad? De la evaluación documental, la evaluación de las especificaciones técnicas y el rechazo o la aceptación que corresponda. Absolutamente todas las cuestiones están en pleno curso ahora, así que concretamente, naturalmente, el Ministerio de Salud es el responsable final de todas las cosas, pero nosotros estamos convencidos de que estos procesos se llevan adelante como deben ser. Sí, complementando la aplicación de Julio, hay que ver que en el proceso de compras el ministerio es contraparte del proveedor. El proveedor hace una propuesta en base a una oferta. Esa oferta se acepta, se genera la póliza, se firma un contrato. Y al final del proceso, cuando se recibe lo ofertado, es cuando el ministerio entra a analizar si lo que se ofertó es igual a lo que pidió. Y como el ministerio ha rechazado todo lo que no se adecua a lo que se pidió, todo lo que no se adecua al pliego, entonces el problema está en la cancha del proveedor y no en la cancha del Ministerio de Salud. Yo quería aclarar ese desde el punto de vista estrictamente jurídico. Muchas gracias. El ministro del Interior, por favor, si puede referirnos con respecto al tema de la circulación en los departamentos, y es que se podría haber una liberación por zona o por ciudades. ¿Cómo sería ese trabajo? En primer lugar, los departamentos tienen autonomía, igual que los municipios. Los gobernadores normalmente están en contacto con los intendentes y coordinan cordones sanitarios. Esos cordones sanitarios deben respetarse escrupulosamente. La circulación no puede prohibirse porque es una garantía constitucional, pero cada intendente, cada gobernador tiene la facultad de coordinar con policía, fiscales,
parroquias, gente expectable, que permitan un control de protección a sus conciudadanos. Y eso se va a seguir haciendo. Por lo tanto, exhortamos a que los intendentes cooperen con mucho celo en el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Piden hacer de vuelta énfasis, ministro, con respecto al tema de los controles, porque esta semana aseguran que puede haber casi nulo debido a que muchos pasaban ya o aflojaron, por así decirlo, los controles de algunos puestos de algunos puntos de control. Bueno, una cosa es ser flexible, otra cosa es ser flojo. Flojo no vamos a ser. Flexibles en cuanto a se amplía el sector de producción y de gestión laboral es otra cosa, pero el relajamiento, abstenerse. O sea que en ese aspecto no va a haber ninguna contemplación porque nosotros estamos obligados a hacer respetar las propuestas emanadas del Ministerio de Salud. Ministro Mazzoleni, ¿cuál es el plan en caso de que un hospital, cualquiera sea, se quede con personal muy diezmado ante un eventual contagio masivo? Bueno, la idea es todos los hospitales también tienen que trabajar en el concepto de cuadrillas, ¿verdad? También estamos trabajando sobre protocolos exclusivos de aplicación en el ámbito del personal de blanco que nos permita de alguna manera poder reinsertar al personal de blanco de la manera más rápida y segura posible. Cada uno de los hospitales tiene esos planes. También recordemos que a nivel nacional hay una planificación que se ha podido ejecutar a lo largo de este tiempo que nos permite que en cada cabecera departamental existan hospitales respiratorios y polivalentes. Eso significa que hay hospitales que están asignados principalmente a los cuadros respiratorios y hay otros que llevan todo lo demás. Para eso ha resultado realmente instrumental y muy efectivo el hecho de que el Ministerio de Salud haya tomado el comando de la salud pública con todos sus demás componentes, vale decir con el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Policía, el Hospital de Militar, el Hospital de Clínica, y eso nos ha permitido una coordinación a nivel de todo el país a ese efecto. ¿Qué estrategias van a ampliar para ampliar la cantidad de muestras que ya hay gente que no se está notificando? Perdón, no... Para la ampliación de la cantidad de muestras. ¿Qué estrategia? Bueno, lo que estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Recordemos que hoy estamos ya en varios días por arriba de las 500 muestras. Lo que se está haciendo es, en primer lugar, hay que recordar que el único tipo de laboratorio que está recomendado es el laboratorio de PCR, el único tipo de prueba. Así que eso hay que tenerlo en cuenta primero. Las pruebas, los famosos test rápidos, no son para el diagnóstico de Juan o de Juanas. Esos diagnósticos son exclusivamente para el ámbito de vigilancia de la salud, para poder determinar cómo se está distribuyendo, por ejemplo, la epidemia. Pero no contribuyen a los test rápidos porque no son suficientemente confiables. ¿Qué estuvimos haciendo? Bueno, básicamente con ayuda del Ministerio de Salud, con apoyo, incluso en términos de recursos humanos en algunos casos, o de infraestructura, o de reactivos, o de equipamiento, hemos incorporado al dispositivo de laboratorios a otros laboratorios, como por ejemplo el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud, el SENACSA. También hemos ayudado en el proceso de calibraje y certificación de los laboratorios privados, y también estamos trabajando sobre la base de otros sistemas que ya tienen capacidad instalada a nivel del país, de modo a poder hacer testeo en otros lugares. También estamos planteando la posibilidad de hacer estos laboratorios moleculares, biomoleculares en otras zonas del país, usar, como dije ya, otras técnicas que ya tienen capacidad instalada, una que se denomina Gene Expert, por ejemplo, y hemos fortalecido el tema de los recursos humanos. Tenemos 2 áreas de tomas express de muestras que también han ayudado muchísimo, favoreciendo la toma de muestras en número, pero además también racionalizando el uso de los equipos de protección individual, porque de esa manera el personal que toma las muestras no necesita cambiarse varias veces, como sí lo debe hacer cuando va a domicilio, que también seguimos haciendo. La otra estrategia que estamos usando es que ahora también hemos cambiado el espectro de a quienes le tomamos la muestra. Hoy le tomamos la muestra a la gente que tiene síntomas de cualquier tipo, 2 síntomas de cualquier tipo respiratorio, por ejemplo, aquellos que tienen fiebre, que tienen nariz
constipada, aquellos que tienen falta de capacidad de poder oler, problemas de garganta, tos, etc. Eso por un lado. Después, aquellos internados que tienen por causas respiratorias. También hay una cuestión muy interesante a nivel de las personas que están en cuarentena. En este momento estamos haciendo 2 tomas de muestra. Una inicial cuando llegan al país, entonces ya podemos empezar a separar a aquellos que ya vienen con un test positivo y están asintomáticos. Los separamos y van a otro centro de aislamiento. Y al final del periodo de cuarentena, también a los 14 días, como ya lo veníamos haciendo. Esos son algunos de los casos en donde estamos haciendo, digamos, las tomas de muestra general. Así que, y también lo último tiene que ver con los contactos, ¿verdad? Los contactos, a cualquier contacto antes esperábamos que tengan 14 días y los liberábamos sin ningún test si no hacían síntomas. Pero ahora hay una diferencia. Ahora a los contactos, naturalmente, si desarrollan síntomas, le hacemos el test. Pero si no desarrollan síntomas, igual le hacemos test a los 14 días. Entonces, nuestro espectro, nuestro universo de casos sospechosos está aumentando. Lo que respecta al tema de la vacuna contra la influenza, ¿se va a traer más dosis? Y también hace una referencia que esa vacuna no cubre contra el coronavirus. Sí, efectivamente. En primer lugar, es una vacuna contra la influenza, ¿verdad? No es contra el coronavirus. En este momento tenemos un nivel realmente muy eficiente de vacunación. Estamos alrededor de por encima de 500.000 vacunas ya en este momento. Recordemos que el Ministerio ha importado 1.200.000 vacunas, o sea que sigue haciendo esto. Hay una inusitada demanda de la vacuna, entonces varios lugares que históricamente requirieron menos lotes de vacuna, en este momento los estamos reforzando, reorientando. También estamos gestionando la llegada de más vacunas, pero recuerden que la orientación de la vacuna es a los sectores vulnerables, ¿verdad? A los niños pequeños, menores de 3 años, a las embarazadas, al personal de blanco y a las personas mayores o con enfermedades crónicas. Ese es el sector que debe vacunarse. Y es importante vacunar a todos para que haya la menor cantidad de gente posible que tenga que ir a los establecimientos de salud, que no se expongan a otras cosas y que no saturen también el sistema de salud. Recordemos que la influenza estacionalmente y otros virus respiratorios generan un estrés importante sobre el sistema de salud. ¿Bajaron los índices de contagio comunitario y por qué los del exterior siguen siendo considerables en el reporte diario? Bueno, perfecto. Sí, efectivamente hemos notado en términos sencillos, para no usar nuestro coeficiente, en determinado momento, a principios del mes de abril, nuestra duplicación de casos se daba más o menos cada 5 a 6 días, ¿verdad? Eso ha disminuido drásticamente y entonces sí, se puede hablar de un enlentecimiento muy importante en lo que tiene que ver con la curva de contagio, un aplanamiento como se suele hablar, ¿verdad? Había otro componente de la pregunta, parece. Sobre la cantidad de extranjeros. ¿Por qué se da la extranjería? Bueno, recordemos, prácticamente todos los casos que estamos hablando cuando hablamos del exterior, hoy son personas que están en cuarentena obligatoria. O sea, son casos que están contenidos, controlados y vigilados. Entonces, lo que siempre nos debe preocupar un poco más es cuando hablamos de los casos sin nexo, ¿verdad? Pero los casos del exterior actualmente son todos aquellos que están en cuarentena obligatoria. ¿Qué pasa con el plus salarial que se tenía que pagar para los médicos? Varios profesionales reclaman pago, incluso para comprar sus propios insumos de bioseguridad. Bueno, esto está previsto en la ley y se va a pagar una vez que se haga una discriminación específica de los sujetos de ella, ¿verdad? El espíritu está orientado a las personas que están sirviendo principalmente en los hospitales respiratorios, en las áreas críticas, ¿verdad? Así que eso está previsto y se hará en su debido tiempo. Lo que respecta al tema de los cargueros que están llegando, ¿se ha podido verificar que los insumos que llegarán en la próxima semana cumplen con las especificaciones técnicas de la marca? Bueno, como decía antes y como complementaba el ministro de Hacienda, no lo podemos saber hasta que estén aquí, nos presenten insumos y ahí se va a hacer la evaluación documental y las especificaciones técnicas y se aceptará o rechazará.
hasta que ello no ocurra, no está en el campo de salud, sino en el campo de la empresa privada que tiene el contrato. Ante la dinámica de los tratamientos a pacientes con COVID-19, uso de cloroquina, antivirales, etcétera, ¿cuál es el más utilizado y cuál es más efectivo hoy en nuestro país? Bueno, recordemos que todos estos tratamientos son experimentales, ¿verdad? Se están usando varios de ellos en ese contexto, con el consentimiento de los pacientes o de las familias, pero la evidencia todavía es poco robusta. De hecho, para ilustrar eso, tenemos incluso resultados contradictorios a distintos lados del océano Atlántico, ¿verdad? De un lado tenemos resultados aparentemente negativos y del otro positivos, así que hay que tener mucha cautela. En Paraguay se están usando algunos de ellos en forma experimental. Hay protocolos también que están siendo llevados adelante de investigación, sobre todo con grupos de investigadores que nosotros apoyamos también en el Hospital de Clínicas, apoyamos con insumos, con técnicas e incluso con equipos del Ministerio de Salud Pública. Lo que respecta al tema legal con la firma Imperi, ¿se ha presentado el pedido de rescisión del contrato o se va a evaluar la contrapropuesta de la empresa? No, todo esto tiene plazos administrativos que pueden ser incluso levantados en algún momento, dependiendo de que si se puedan acercar las documentaciones o los insumos que están siendo ofertados, ¿verdad? Ellos naturalmente, dependiendo de la etapa en la que estamos, tienen sus procesos que pueden llevar a multas, que pueden llevar a rescisiones de contrato, incluso eventualmente, cumplido todos los plazos, a la ejecución de la póliza, que es la que garantiza el reintegro del 100% del adelanto que se ha hecho en este contrato. ¿Cuál es la recomendación para el sector universitario que depende del CONEX? ¿Volver a clases presenciales en alguna de las fases o al igual que las escuelas y colegios se suspenden hasta diciembre? Bueno, aquí hay una diferencia sustancial porque estamos hablando en el caso del CONE o del sector universitario, estamos hablando de mayores de edad, a diferencia de lo que estamos hablando a nivel de los colegios, ¿verdad? Entonces, vamos a estar conversando con ellos para encontrar las formas de poder eventualmente, en el momento que sea seguro y propicio y con los protocolos adaptados específicamente a ese colectivo. En caso del desborde de la cuarentena inteligente y la vuelta a medidas estrictas, ¿se contemplarían nuevos programas de ayuda para alimentación a la población? Bueno, eso creo que va un poco a otros sectores, ¿verdad? Pero seguramente, o sea, si alguien quiere hacerlo. Bueno, en el avance de la cuarentena inteligente y por supuesto en el paso de fase a fase, vemos que hay sectores que tampoco van a ir volviendo, digamos, con la premura que a lo mejor se hubiese planificado por una cuestión de, obviamente, de cuidado y de priorización de la vida y la salud. Por lo tanto, ya estamos planificando medidas de sostenimiento del empleo a más largo plazo e incluso de reforzar estas compensaciones económicas que si bien fueron planificadas de inicio para los meses de abril y mayo, tendrían que extenderse de por sí ya para ciertos sectores como el sector de restaurantes, el sector de turismo, también de espectáculos públicos. Entre tanto vamos, digamos, activando la reconversión laboral. Estos sectores van a necesitar todavía más compensaciones económicas. Ya el ministro de Hacienda también lo ha manifestado en el sentido de prever, en todo caso, más fondos. Hoy todavía estamos con ese rango, digamos, dentro de la suficiencia de fondos, de las compensaciones de IPS, pues digo también que ya pasó al segundo nivel, porque ya está abonando a aquellos trabajadores que ganaban más de un salario mínimo, es decir, tenemos todavía suficiencia de recursos, pero entendemos que esto puede extenderse más y sobre todo para ciertos sectores y estamos previendo en general ya también disponer de más recursos. Ministro. Yo quisiera darle un poco de optimismo a lo que estamos explicando. Nosotros habíamos hablado de un plan de 2 meses, abril-mayo. Como buena noticia vemos desde Hacienda de que se está empezando a abrir la economía y eso ya nos da alguna satisfacción de que alguna recuperación ya vamos a tener en el corto y mediano plazo, dependiendo del efecto que eso tenga. Todo lo que está previsto para abril y mayo lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un pago más todavía en PTU, que va a ser importante. La ayuda social del Ministerio de IPS está empezando a fluir.
así como los créditos. Y en este momento estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda, equipo económico, liderado por el Viceministerio de Economía, en un plan de reactivación que va a permitir enganchar esta cuarentena inteligente con el plan para salir adelante. Yo siempre digo que en la medida que sigamos manteniendo políticas sensatas, tanto en salud como en la economía, el proceso de recuperación nuestro va a ser eficiente y va a ser rápido. Quería dar esa información a la gente. Ministro Mazzoleni, la Asociación Paraguaya de Fútbol ya contactó con el Ministerio de Salud para presentar el protocolo de fútbol. ¿Sigue en pie la fecha de retomar la actividad en el sector? Sí, bueno, en primer lugar hay que hacer una aclaración de que la decisión sobre la reanudación de los deportes de alta competición, incluyendo el fútbol, es exclusiva decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? Naturalmente nosotros lo único que podemos establecer es el momento dentro de la cuarentena inteligente en lo que eso se puede dar, en lo que podría darse, y también cotejar los protocolos pertinentes. Yo sí sé que hay algunos diálogos informales. Yo no he tenido un diálogo personalmente últimamente con el presidente de la APF, ni tampoco estoy al tanto que haya algo por los canales institucionales, pero sí pueden haber seguramente algunos contactos informales con algunos directores generales del Ministerio de Salud Pública y el departamento médico, por ejemplo, de la APF. La reactivación del Poder Judicial fue consensuada con el Ministerio de Salud. Se habla de la presencia de 3.000 personas por día solo en la sede central de Asunción. Nosotros hemos tenido una conversación con el presidente de la Corte Suprema, donde le hemos planteado algunos adelantos respecto a qué considerábamos hacer en esta primera etapa de la cuarentena inteligente. Y en base a eso, nosotros entendemos que ellos están preparando también un retorno gradual de actividades, ¿verdad? Naturalmente, esa es una prerrogativa exclusiva de ellos. Nosotros simplemente estamos dando las directrices y hay que reconocer realmente una enorme predisposición del presidente de la Corte. Excelencia, muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias.